Comencemos recordando qué trataron en el programa anterior. ¿Quién desea comentarnos al respecto? Yo, profesor. Establecimos relaciones entre las características y atributos medibles de un fitotoldo. Luego representamos el diseño de un fitotoldo empleando las relaciones con formas compuestas. ¡Qué interesante! ¿Qué más nos puedes comentar, Jesús? En el diseño de un fitotoldo podemos identificar diversos compuestos como cilindros, prismas rectangulares y muchas relaciones entre sus medidas y elementos. Con el diseño que elaboramos sobre el fitotoldo en forma de túnel, tengo una inquietud sobre el tamaño de cobertor que necesitará el abuelo de Jesús. Tienes razón, Patricia. Justo el programa de hoy se denomina Empleamos estrategias para determinar el área del cobertor para el fitotoldo. ¡Qué bien! Eso nos ayudará a determinar el costo que demandará y más adelante lo podemos calcular. Con ese ánimo y motivación, continuemos con el segundo bloque del programa. Para ello, todas y todos tengan a la mano sus materiales de trabajo. ¿Ya están listos y listas? Sí, listo y con muchas ganas de participar. Sí, estoy lista y muy animada para seguir aprendiendo. Me alegro mucho. Además, no se olviden de sus anotaciones, porque las vamos a necesitar para el programa de hoy. Sí, profesor. ¿Y qué tipos de cobertores existen para el fitotoldo? Bueno, hay de varios materiales. La elección de alguno de ellos dependerá del presupuesto con que cuenten las familias. Entre estos podemos señalar que tenemos de plásticos transparentes, agrofilm, de policarbonato, las mallas polisombras que usan generalmente para las ventanas. ¡Qué interesante! En mi comunidad utilizan los plásticos transparentes. Debe ser por la economía. Así es, Jesús. Continuemos. ¿De qué manera podemos calcular la superficie que necesitamos cubrir del fitotoldo? Creo que para ello podemos iniciar revisando nuestro diseño. Tienes razón, Patty. Aquí tengo mis anotaciones. El terreno tiene de ancho 8 metros y de largo 13 metros 20. Además, tiene una pared de adobe de 0,80 metros, es decir, 80 centímetros. Y el techo tiene una forma cilíndrica que se apoya en la pared de adobe y llega a una altura de 2 metros 40. ¡Excelente, Jesús! Seguramente los estudiantes que sintonizan el programa también recordaron los datos, o pueden emplear los datos del diseño familiar. Con los datos comprendidos, ¿de qué manera iniciamos? Creo que podemos iniciar calculando el área de la pared de 0,80 metros. Eso nos ayudará a determinar la cantidad de adobe que se requiere. Es una buena idea, pero recuerda que debemos considerar las ventanas para la ventilación y la puerta. Muy bien, Jesús. ¿Qué área deben tener las ventanas? Deben ser muy grandes para una buena ventilación. Creo que no, Patty. Aquí tengo anotado que el tamaño de la ventana se debe calcular relacionando el área de la pared lateral entre el área del piso. Tienes razón. Entonces, comencemos calculando el área de la pared lateral. Para ello, recordemos que tiene forma rectangular, cuyo largo es 13 metros 20 de ancho, y el alto, en este caso, es de 0,80 metros. Para determinar el área, solo multiplicamos 13 metros 20 por 0,80 metros, lo que da 10,56 metros cuadrados. Bien, Patty. Me ha salido igual que a ti. Ahora calculemos el área del piso, cuyas dimensiones son 13 metros 20 de largo por 8 metros de ancho. Al igual que tú, multiplico 13,20 por 8, que resulta 105,6 metros cuadrados. Muy bien. Con los valores obtenidos, ¿cómo determinamos las medidas aproximadas de las ventanas? Según mis anotaciones, tenemos que dividir el área de la pared entre el área del piso. El resultado será el porcentaje que deben medir las ventanas para cumplir una función adecuada. Entonces, dividiendo sería 10,56 metros cuadrados entre 105,6 metros cuadrados. Resulta 0,1 metros cuadrados. ¿Qué hacemos con este resultado, profesor? ¿Qué opinas, Patricia?
Según las anotaciones que tengo, este resultado nos debe dar el porcentaje que deben medir las ventanas, pero 0,1, ¿qué porcentaje representa? La respuesta de Patricia complementa la de Jesús. Para expresar 0,1 en porcentaje, multiplicamos este valor por 100. Efectuando la operación sería 0,1 por 100, que resulta 10, de donde podemos afirmar que las ventanas medirán el 10% de las medidas de las paredes. Quiero continuar, profesor. Sabemos que el área de la pared es de 10,56 metros cuadrados. Para determinar el área de las ventanas, sacamos el 10% de 10,56 metros cuadrados, lo que nos da 1,10 metros cuadrados aproximadamente. Eso quiere decir que las ventanas tendrán un área aproximadamente de 1,10 metros cuadrados. Es correcto. Entonces, ¿cuáles serán las dimensiones de la ventana? Profesor, las ventanas pueden ser 1,10 metros por 1 metro. ¿Qué opinas, Jesús? Claro, las dimensiones de la ventana que mencionó Patricia son correctas y forman casi un cuadrado, pero me surge una duda. Como sabemos, la altura de las paredes es de 0,80 metros, y esta ventana no podría instalarse en las paredes laterales del fitotoldo. Tienes razón, Patricia. ¿Qué alternativas podemos proponer al respecto? Por las características del fitotoldo podemos considerar dos ventanas, una en el frontis y la otra en la parte trasera. Tienes razón. Ahora recuerdo que nos falta la puerta, y la podemos ubicar en el frontis. Buena alternativa. Con respecto a la puerta, ¿qué dimensiones puede tener? No sé mucho de fitotoldos. Las puertas de los fitotoldos no son muy grandes. Creo que puede ser de 0,70 metros por 1,80 metros. Entonces, podemos quedar con las dimensiones que mencionó Jesús en relación con la puerta. Continuemos hallando el área de la superficie que necesitamos cubrir del fitotoldo. Necesitamos cubrir las dos paredes laterales. Si una pared mide 10,56 metros cuadrados, entonces en las dos paredes tenemos 21,12 metros cuadrados. Pero ahora nos falta calcular el área del frontis y de la parte posterior del fitotoldo. Muy bien, eso nos ayudará a calcular cuánto de adobe necesitamos para cubrir estas partes. ¿Cómo hallamos el área de las superficies que nos faltan? Puedo observar que el frontis y la parte posterior son una figura compuesta. ¡Excelente! ¿Y cuáles son las dimensiones de esa forma compuesta? Yo, profesor. El frontis está formado por un rectángulo de 0,80 metros de alto por 8 metros de largo y la parte del techo es una curva. ¿Cómo podemos hallar el área? Creo que podemos iniciar hallando el área de cada figura por separado y luego sumamos las áreas. Así obtendríamos el área del frontis, el cual sería igual al área de la parte posterior. Yo quiero iniciar hallando el área del rectángulo. Si sabemos que de largo tiene 8 metros y de alto 0,80 metros, para hallar el área solo multiplicamos sus dimensiones, es decir, 8 metros por 0,80 metros, que nos da 6,4 metros cuadrados. ¡Excelente! Seguramente los estudiantes del quinto grado también lo calcularon. ¿De qué manera hallamos el área de la parte curva del frontis? Estoy pensando, pero no se me ocurre nada. ¿Y a ti, Pati? Como el largo del frontis es de 8 metros, entonces podemos decir que el radio del techo es de 4 metros. ¿Es correcto, profesor? Vamos a revisar un poco más el problema. Observemos la curvatura del techo. Si consideramos que el radio del techo es de 4 metros, entonces la altura del techo sería de 4,80 metros, más la longitud de la pared de adobe es muy alto y el aire lo puede hacer caer. Por lo tanto, la curvatura del techo tiene la forma de segmento circular, formada por una cuerda de 8 metros. ¿Qué es una cuerda, profesor? Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Eso quiere decir que debemos hallar el área del segmento circular, pero ¿cuál es la fórmula? Buena pregunta.
El área del segmento circular es igual al área del sector circular menos el área del triángulo que forma la cuerda con los radios del círculo. Y lo podemos expresar como el área del segmento circular es igual a pi por el radio al cuadrado, por el ángulo del sector circular entre 360 grados, menos la base por la altura del triángulo sobre 2. Está complicadito. Tiene su complejidad, pero según vayamos avanzando iremos comprendiendo más. ¿Qué datos conocemos para reemplazar en la ecuación? La cuerda mide 8 metros. El radio, el ángulo del sector circular, la base y altura del triángulo no los conocemos. Analicemos un poco más. Sabemos que la cuerda y los radios forman un triángulo, de donde podemos afirmar que la cuerda es la base del triángulo. Además, la cuerda es paralela al diámetro del círculo, de donde podemos afirmar que el ángulo del sector circular es de 90 grados. Y si trazamos un radio del centro del círculo al punto más alto del techo, corta la cuerda por la mitad. Sí, y se ha formado otro triángulo, rectángulo isósceles, cuyos catetos miden 4 metros. Por lo tanto, la base del triángulo mide 8 metros y la altura 4 metros. Sí, y la hipotenusa sería el radio del círculo, de donde puedo afirmar que el cateto mide 4 por la raíz cuadrada de 2. Creo que tenemos los datos completos para continuar. Es correcto. ¿Quién se anima a reemplazarlo? Yo, profesor. El área del segmento circular es igual a pi por el radio al cuadrado. Es decir, el cuadrado de 4 por la raíz cuadrada de 2 por 90 sobre 360 menos el área del cuadrado. Es decir, 8 por 4 entre 2. Sí, y resolviendo resulta 9,12 metros cuadrados. Eso quiere decir que el área del frontis es 6,4 metros cuadrados más 9,12 metros cuadrados, que resulta 15,52 metros cuadrados. Claro, Jesús, este valor tenemos que duplicarlo porque es igual al área de la parte inferior, que resulta 31,04 metros cuadrados. ¡Excelente! ¿Qué nos está faltando ahora? Determinar el área del techo. Es correcto. De largo mide 13 metros 20. ¿Y cuánto mide de ancho? Creo que de ancho mide más de 8 metros porque es una curva. Es cierto, Patricia. Como sabemos, este sector circular mide la cuarta parte del círculo. Por lo tanto, el arco que describe el techo será la cuarta parte de la longitud de la circunferencia. Yo me acuerdo la fórmula. La longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por el radio, y en este caso lo dividimos entre 4. Reemplazando 2 por 3,14 por 4 por raíz cuadrada de 2 entre 4. Resolviendo, obtenemos 8,79 metros. Entonces, el área del techo será el producto de 13,20 por 8,79 metros, lo que resulta 116,03 metros cuadrados. ¡Excelentes aportes! Para finalizar este bloque, ¿qué aprendizajes nos llevamos? Fue un programa muy interesante, que me ha permitido combinar y adaptar estrategias heurísticas para determinar el área del cobertor para el fitotoldo empleando cuerpos geométricos compuestos y unidades convencionales, centímetro, metro. Estudiantes del quinto grado, para consolidar sus aprendizajes, les pedimos una hoja de trabajo con los procesos que utilizaron para determinar el área del cobertor para el fitotoldo, en el cual combinaron y adaptaron estrategias heurísticas empleando cuerpos geométricos y compuestos. Luego revisen su trabajo con los siguientes criterios. Combinen estrategias heurísticas para determinar el área del cobertor para el fitotoldo, empleando las relaciones de cuerpos geométricos compuestos. Adapten estrategias heurísticas para determinar el área del cobertor para el fitotoldo, empleando cuerpos geométricos compuestos y unidades convencionales, centímetro, metro.
Asimismo, desarrollen la página 56 del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5. Además, desarrollen la ficha de autoaprendizaje de Matemática 5, de la página 58 a la 59. Luego reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron sus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hicieron para superarlo? Estamos llegando al final de nuestro programa. Dennos unas palabras de despedida, Patricia y Jesús. Fue un programa interesante. Se cuidan, amigas y amigos de la promoción. Hasta la próxima. De igual manera, nos encontramos en el siguiente programa. No se olviden de desarrollar las actividades y cuídense.